Más del 30% de la población sufre algún tipo de alergia y en los últimos 20 años han aumentado especialmente las alergias alimentarias. Es lo que asegura el jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Salamanca. Ignacio Dávila es un prestigioso alergólogo que recientemente ha recibido el reconocimiento de los profesionales de toda Europa por el papel y la reivindicación de esta especialidad. De hecho, la Facultad de Medicina fue pionera en todo el país al introducirla en la docencia en el año 1978. Sobre el presente y el futuro de la alergología, de sus objetivos como presidente también de la Sociedad Española de Alergología o sobre su faceta como escritor, hablará hoy Ignacio Dávila. Lo que estamos observando es que son estaciones más prolongadas, generalmente puede estar en relación, se piensa, con el cambio climático. Desde luego la estacionalidad, eso es un factor claro, o cuando un paciente se expone a los epitelios de un perro o de un gato, pues después tiene síntomas, él mismo acaba relacionándolo. La verdad es que el servicio de alergia es bastante completo. En primer lugar, tenemos para ver niños y adultos, que no en todos los servicios pasa. Me siento muy honrado y muy contento con este galardón porque supone el reconocimiento de los pares, ¿no? A nivel, en este caso, de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica. Básicamente, empezando cronológicamente también, al mes de mediados de enero, febrero a marzo, han sido las cupresáceas, que se retrasaron bastante debido a las lluvias que hubo, aquellas 2 danas que tuvimos en esa época, y después enlazamos con el plátano de sombra, que es el mes de abril, y en mayo y junio pues las gramíneas. Eso sí, este año pues ha sido bastante atípico, porque con la lluvia que ha habido durante tanto tiempo, la sintomatología ha bajado mucho, porque en cuanto hay lluvia todos los pólenes caen al suelo y disminuye la presencia en el aire. Al principio hubo más sintomatología, que ya en mes de abril, que fue muy caluroso, allí hubo bastante sintomatología, pero luego ya bajó bastante, o sea que no ha estado mal la primavera en general. En verano ya baja más, en verano son malezas, fundamentalmente plantago, que tiene un periodo de polinización más largo, la artemisia, la parietaria, mucho en la zona de Béjar, y también los hongos. Por ejemplo, alternaria es un hongo que tiene mucha espora y lo tenemos comprobado nosotros en los recuentos que hacemos en los meses de verano. Pues lo que estamos observando es que son estaciones más prolongadas, generalmente puede estar en relación, se piensa, con el cambio climático, más prolongadas y más intensas, y además con los periodos de estrés hídrico para las plantas produce unas proteínas que se llaman de defensa que pueden ser hasta más alergénicas. Todo lo que vimos después de la pandemia y el confinamiento es que como había que ir con mascarilla por la calle, la gente tenía menos sintomatología, y eso es una cosa que se recomienda también en pacientes muy sensibilizados. Hay algunas regiones de España, por ejemplo en la zona de Extremadura y Cáceres, la gente lo llevaba antes de la pandemia, y con la pandemia lo notamos mucho. Luego a la siguiente primavera, cuando se quitó más o menos la mascarilla, ahí cambió el panorama y la gente presentaba más sintomatología. Y curiosamente, una cosa que le pasaba mucho en el momento inicial de la pandemia es que tenían muchos más síntomas oculares, que normalmente los pacientes no le dan importancia. No es que tuvieran más síntomas, bueno, tenían un poco más de síntomas, pero además es que les daba con más intensidad, lo notaban más ellos, en el sentido de que normalmente lo tienen integrado con la nariz y a lo mejor le molestaba menos, pero ahí como la nariz la tenían más protegida, notaron mucho los síntomas oculares. Evolutivamente, desde un punto de vista epidemiológico, las enfermedades alérgicas empiezan a dispararse pues ya desde principios del siglo XX, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La alergia respiratoria pues se incrementa hasta niveles del 35-40% en algunos países. Y parece que ahora estamos alcanzando ya una fase de meseta, pero la alergia alimentaria se han incrementado pues fundamentalmente en los últimos 20-25 años, y todavía yo creo que se están incrementando. Esto lo estamos notando en las consultas. Sensibilizar a la población, porque es un término muy alergológico, ¿no? Porque las enfermedades alérgicas son por sensibilización a los aeroalérgenos, o a los alimentos, o al fármaco que sea. Por tanto, me encanta cómo viene de bien traída la pregunta. Evidentemente,
la población yo creo que cada vez está más concienciada. Y una cosa muy curiosa, haciendo un breve paréntesis, es cómo la alergia ha impregnado el lenguaje. Es decir, esta persona me da alergia, a mí la política me da alergia, ¿no? O me causa alérgica. Entonces sí que las enfermedades alérgicas están interiorizadas en la población, pero no suficientemente como para que no se retrase el diagnóstico o para identificar los alérgenos y tomar las medidas preventivas oportunas, que son las básicas que se pueden consultar, por ejemplo, en la página web de la Sociedad Española de Alergia, donde vienen todas perfectamente establecidas para los pacientes. La nariz tiene una manera de reaccionar pues bastante estándar, en el sentido de que los síntomas nasales fundamentalmente son la obstrucción, los estornudos y la huilla nasal, rinorrea en término médico, ¿no? Pero aparte está el prurito. Normalmente la alergia produce mucho más prurito que las infecciones víricas. Los estornudos suelen ser en salvas, muy continuados, con frecuencia se acompaña de síntomas oculares bilaterales, a veces puede tener también asma, desde luego nunca tiene fiebre, no los catarros banales tampoco lo tienen, pero también podría ser un síntoma o un signo en este caso que nos ayudase a diferenciarlo, ¿no? Entonces, y luego, desde luego, la estacionalidad, eso es un factor claro. O cuando un paciente se expone a los epitelios de un perro o de un gato, pues después tiene síntomas, él mismo acaba relacionándolo. Entonces, ese conjunto de factores. La alergia es una enfermedad mucho más característica en los niños, y en los niños es mucho más variada y mucho más intensa. No quiere decir que no pueda pasar esto en los adultos, pero, por ejemplo, la alergia alimentaria es el doble de frecuente en los niños que en los adultos. El asma puede afectar hasta un 10% de los niños y un 5% de los adultos. O sea que la carrera empieza fundamentalmente en los niños. Las enfermedades alérgicas habitualmente suelen empezar en la infancia o la adolescencia o al principio de la juventud. No quiere decir que sea imposible encontrar enfermedades alérgicas que debuten en la edad adulta, pero es más intensa y más frecuente en los niños. Y además los niños, desde un punto de vista de la sensibilización, también tienen más polisensibilización que los adultos. Están sensibilizados a muchas más cosas y con niveles de IgE muy elevados. Entonces la alergia tiene mucha incidencia en la población infantil. Las enfermedades alérgicas tienen un componente genético, eso se sabe desde principios del siglo pasado. Se agrupan en familias. Si no hay ningún progenitor alérgico, pues a lo mejor un 15% de la población puede presentar alergia porque tiene unos factores ambientales también. Pero cuando ya hay un progenitor puede subir hasta el 30% de la descendencia más, cuando son los dos, pues hasta un 60%. Es decir, tiene un componente genético que no es el único componente. Luego hay también factores ambientales que son esenciales para que a partir de esa base genética se desarrolle con distintas influencias que no conocemos bien, pero por ejemplo entre ellas también las infecciones víricas pueden ayudar a desencadenar un cuadro alérgico a partir de un momento determinado, que ya estuviera latente porque existiera la sensibilización, y después es cuando a través de un estímulo externo o que se supere un umbral de tolerancia se produzca la sintomatología. Entonces son factores genéticos más factores ambientales, nunca podemos olvidar estos dos aspectos. Hay tratamientos bastante efectivos. Vamos a ver, no todos los tratamientos responden al 100% en todos los pacientes, pero en general con los tratamientos que utilizamos, tanto por vía oral como por vía nasal o por vía oftalmológica o por vía inhalada o por vía tópica cutánea, controlan a la mayor parte de los pacientes, fundamentalmente antihistamínicos, corticoides. Podemos utilizar también vasoconstrictores nasales con ciertas precauciones, podemos utilizar también antihistamínicos tópicos a nivel nasal o a nivel oftálmico, y también, por supuesto, si hace falta, corticoides orales, aunque tienen muchos efectos secundarios. Y en este sentido están empezando a aparecer nuevos fármacos, han aparecido ya, que son los fármacos biológicos, que han cambiado el panorama fundamentalmente de muchas enfermedades graves en la medicina y en la alergología también, por supuesto. Entonces son nuevos fármacos que nos ayudan a controlar a los pacientes. La verdad es que el servicio de alergia es bastante completo. En primer lugar, tenemos para ver niños y adultos,
que no en todos los servicios pasa. Y después tenemos un laboratorio clínico y un laboratorio de investigación. Entonces las pruebas que se realizan son básicamente las que se pueden realizar en la mayor parte de los sitios y algunas que son un poco diferentes. Nosotros realizamos las pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata con alimentos y con aeroalérgenos. Desarrollamos o realizamos, mejor dicho, las pruebas in vitro, fundamentalmente IgE total, IgE específica, y hacemos diagnóstico molecular, es decir, somos capaces de identificar cuál es la proteína que produce la sintomatología al paciente, no la fuente alergénica. Esto quiere decir, un paciente puede estar sensibilizado al perro y nosotros detectar que efectivamente tiene una prueba cutánea, una IgE específica positiva, pero actualmente podemos saber qué proteína le está causando el problema, y a algunos se lo causa una proteína que solo la tienen los machos y no tienen las hembras, y toleran el contacto con hembras, o sea que podemos ir bastante allá. Luego tenemos, lógicamente, los estudios funcionales respiratorios, los estudios de provocación conjuntival, nasal, bronquial, los estudios de provocación oral en el caso de alergia a los alimentos, y luego también podemos hacer las técnicas de desensibilización, de inducción de tolerancia oral en pacientes en los cuales de alguna manera no tiene buen pronóstico para que alcancen la tolerancia a un alimento, y se puede ayudar mediante este tratamiento, que son pruebas también un poco de provocación diagnósticas y terapéuticas, ¿no? Y luego tenemos más pruebas in vitro que se pueden realizar y que estamos intentando, algunas de ellas estamos intentando desarrollarlas, como por ejemplo la desgranulación de los basófilos o la activación de los basófilos con determinados fármacos. Luego también tenemos pruebas de parche para la dermatitis de contacto, o sea que es un servicio bastante completo. Y luego tenemos una unidad de despistaje de inmunodeficiencias que nos lleva una pediatra que es alergóloga, que está integrada con nosotros en conjunción con un internista. Y entonces no es que sea una unidad, digamos, de tratamiento de inmunodeficiencias, pero sí de despistaje. Alrededor de 100 o más pacientes vemos al día, incluyendo las pruebas que hacemos también en el hospital de día, donde se hacen los estudios de alergia a los medicamentos. 11 profesionales tenemos ahora de alergólogos, de los cuales ya digo que una es una pediatra integrada con nosotros, y luego tenemos 6 enfermeras, 2 auxiliares, una técnico de laboratorio, 2 secretarios, y luego todo el personal de investigación, que tenemos también una profesora contratada doctor que trabaja con nosotros, una titular de genética que nos dirige un poco también toda la parte del laboratorio, en conjunción también con la jefa de servicio de bioquímica del hospital, y luego tenemos varios postdoctorales y predoctorales que colaboran con nosotros. La especialidad ha pasado por distintas épocas. Yo recuerdo que cuando yo hice la especialidad se cogía con números bajísimos, o sea, de las primeras que se cogía. Y entonces, claro, estaba empezando la especialidad a desarrollarse. Bueno, la especialidad es de 1978 cuando sale en el boletín y se crea. Es una especialidad relativamente joven y bueno, pues al principio había mucha demanda, después fue más complicado. Y entonces esto tiene mucho que ver con la relación con la oferta laboral posterior. O sea, y también tiene relación con el conocimiento de la especialidad, que eso podemos tratarlo luego cuando hablemos de la docencia de la especialidad. Pero en conjunto, ahora no se coge con los números tan bajos que a nosotros nos gustaría. Es más, diciéndolo francamente, se cogen con números bastante elevados. ¿Por qué? Pues porque ha habido unas épocas donde la oferta laboral posterior era dificultosa, entonces era compleja, y eso lo miran mucho. Yo creo que si no fuera así se cogería con números bastante más bajos, pero 2 aspectos hay que considerar aquí. Uno, yo estoy en la Comisión Nacional de la Especialidad y siempre pedimos que bajen el número de alergólogos que solicitan, pero el Ministerio es el que tiene la última palabra y va sacando cada vez más. Entonces eso puede ser un factor que haya condicionado un poco este aspecto. Y si se redujera, pues yo creo que eso ayudaría, pero también yo creo que va a ayudar el hecho de que ahora vamos a alcanzar un estado de equilibrio entre los que entran y los que salen aproximadamente, en el sentido de que ya a partir de 3-4 años se va a empezar a jubilar un número significativamente mayor de alergólogos, porque cuando un año antes de que yo cogiera la especialidad había 12 en toda España.
Cuando yo entré había 32 y ahora hay como 70. Entonces esto progresivamente, cuando se vayan jubilando y alcancemos un estado de equilibrio como especialidades que lleven 70, 80 años, pues yo creo que la cosa, mi opinión es que va a cambiar. El tema de la docencia, primero quiero decir que yo no estoy en el departamento de medicina, estoy en el departamento de ciencias biomédicas y de diagnóstico por un asunto histórico que es difícil de resumir en pocas palabras, y ahí sí que yo siempre cito al profesor Lorente Toledano, que pediatra, alergólogo, inmunólogo, que fue el que desarrolló toda la alergología en la Facultad de Medicina. Y en ese sentido la Facultad de Medicina, hay que decirlo, es pionera en la introducción de la alergología en los planes de docencia de medicina. La primera facultad pública de España en introducirlo como asignatura obligatoria ha sido la Facultad de Medicina. Los alumnos, yo creo que les gusta mucho la asignatura como tal, que tiene aspectos muy variados, o sea, recoge desde problemas respiratorios, problemas cutáneos, problemas de alergia a los alimentos, problemas con fármacos, la inmunología característica de las enfermedades alérgicas, o sea, es atractiva. Una de las cosas que evidentemente adolecemos es el hecho de que no esté tan extendida la alergología en los planes de grado de medicina de otras facultades. Y desde la Sociedad Española de Alergia ahora estamos trabajando en eso. Hemos creado una comisión específica de docencia para intentar expandir lo más que se pueda la alergología en la docencia pregraduada, que yo creo que es una necesidad porque es una enfermedad que afecta al 30% de la población como mínimo en algún momento de su vida. Entonces es muy importante que en el periodo formativo de grado de medicina los estudiantes conozcan bien la especialidad. Y eso ahora se está empezando a expandir por más facultades de medicina, pero eso es todavía un problema que tenemos en la especialidad. Me siento muy honrado y muy contento con este galardón porque supone el reconocimiento de los pares, ¿no? A nivel, en este caso, de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica. En ese sentido, nosotros, claro, siempre estuvimos trabajando en el tema de la docencia de la especialidad. Yo tuve la fortuna de ser director, codirector, que éramos varios, de las 2 ediciones del Tratado de Alergología, que es la obra más importante que hay escrita en castellano sobre alergología, que tiene más de 1.700 páginas y 2 ediciones, y luego también he estado en la Comisión Nacional de la Especialidad, he estado en la Unión Europea de Médicos Especialistas, en la sección de alergología, y puede ser un poco, yo creo que el reconocimiento a la promoción, al fomento de la alergología como especialidad. Además, ahora que estoy de presidente de la Sociedad Española de Alergología, pues ese es uno de mis objetivos fundamentales. Desde la sociedad tenemos 4 objetivos fundamentales. Uno que es muy obvio, que es mantener lo que tenemos. Eso los anteriores presidentes yo he hecho una labor excelente y eso lo tenemos que intentar mantener. Tenemos un congreso que tiene mucho prestigio, al que vienen o acuden el 80% de los socios o más. Ya vamos por 1.200, 1.300 o incluso 1.500 personas en algunos de los últimos años, y que se celebra de modo anual. Entonces eso es una cosa, más otras actividades de docencia que tiene la especialidad. Pero los objetivos, primero, es hacer una difusión más intensa de la especialidad, sobre todo los aspectos más científicos de la especialidad. Aparte de la rueda de prensa de los pólenes que se hace en primavera, pues queremos incidir más en la labor que se hace de investigación por parte de los grupos españoles. Y en este sentido, por ejemplo, un grupo muy importante que es el grupo de Málaga, ahí tenemos a la profesora María José Torres, que recientemente ha sido elegida la presidenta de la Academia Europea de Alergología. Ahora estará de presidenta electa 1 año y luego tendrá 2 años que empiece a trabajar como presidenta de la Academia Europea. ¿El hito cuál es? Que es la primera vez que un español en general, y en este caso una española, toma cargo o se hace cargo de la sociedad europea. Entonces esa promoción de la alergia que queremos hacer, esto también no es que lo hagamos nosotros, pero que nos viene muy bien para incidir más y colaborar con la Academia Europea de Alergia. Luego queremos fomentar también la docencia de la alergología, como he dicho, con el tema de la comisión de docencia, y ya en los nuevos decretos que están saliendo hemos incidido en la petición
en la fase de audiencia pública de que la alergología sea una especialidad y que se reconozca más ampliamente y como incluso un área de conocimiento dentro de la universidad y dentro de la Agencia de Acreditación Nacional de la Calidad. Y luego estamos dándole la vuelta a unos planes para la comisión de investigación donde queremos aumentar un poco la masa investigadora en España. Es decir, ya hay grupos consolidados que son muy buenos, pero nosotros lo que queremos apoyar es el desarrollo de nuevos investigadores en España. Y esos serían los 4 ejes estratégicos en los que vamos a vertebrar un poco toda la acción. Yo empecé a escribir un día un soneto, a ver cómo me salía, y desde que me salió el soneto, pues empecé a desarrollar distintos sonetos. Entonces, a mí me gusta mucho la poesía clásica, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, y me gustan mucho los sonetos. Entonces sí tengo publicado un libro de sonetos que se llama Sonetos al clásico modo, un poco remedando lo que publicó el Marqués de Santillana, que fue el introductor inicial de los sonetos, que luego desarrollaría Garcilaso de la Vega, pero publicó un libro que era Sonetos al itálico modo. Entonces es un poco ese estilo. Entonces ahí ese es el libro más importante que he publicado, y luego tengo colaboraciones en otros libros, alguno de ellos publicado con la pandemia, donde tenía algunos poemas relacionados con la infección por coronavirus, con la pandemia y el coronavirus y lo que suponía, y luego pues también en la revista del Colegio de Médicos. Y tengo bastantes en la recámara que tengo que ponerme a ordenarlos para revisarlos e intentar publicarlos, pero no tengo prácticamente tiempo para eso, tengo muy poco tiempo libre. Eso es uno de los objetivos que también me planteo, de cambiar algunas cosas, intentar sacar más tiempo, pues es que para la familia, lo primero, porque la tengo un poco abandonada en ese aspecto, porque son muchas actividades, y también para mí mismo, ¿no? O sea que ahí sí que estoy dándole vueltas a cómo puedo aprovechar, pero claro, hay muchos compromisos, muchas actividades, y la frase "no me da la vida", que es una frase muy coloquial, se puede aplicar perfectamente.